Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Tráelo al Podcast. En esta ocasión, hoy tenemos la oportunidad de tener nuevamente como invitados a los pastores Clemente y Betty. Estamos muy contentos de que estén aquí por segunda vez con nosotros. Y el día de hoy están aquí invitados porque el tema que vamos a tratar aquí es muy importante y bueno, se trata de amor, soltería y un noviazgo real en Dios. La razón por la que están aquí, queridos pastores, es porque ustedes van a ser ese instrumento que nos va a ayudar, en este caso para este capítulo del podcast, para que se lleve a cabo el cometido, porque queremos escuchar su historia, queremos escuchar sus testimonios, sus opiniones respecto a este tema. Y bueno, no sé si tienen algo para decir antes de empezar, un saludito, una cosa. Sí. Darle las gracias una vez más por darnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Bueno, bendecir esto que están haciendo, que sabemos que es de edificación para los jóvenes que necesitan de una u otra manera escuchar estos temas que son interesantes para que se pueda cumplir el plan de Dios en sus vidas. Y yo, bueno, hola. Por segunda vez aquí y bueno, es un privilegio tenerlos aquí. Y como primera preguntita para ustedes, queríamos saber cómo fue su noviazgo en el mundo y cómo debería ser uno en Dios. Ahora que ya saben todo lo que saben, después de tantos años de experiencia, todo lo que saben, primero saber cómo fue el noviazgo de ustedes en el mundo. Empezamos fuerte. Bueno, primero comenzamos muy jovencitos, teníamos 16 años ambos. Con el conocimiento que tengo hoy, fue un noviazgo complicado. Cometimos muchísimos errores, nos hicimos daño a ambos, no obedecimos a nuestros padres, hicimos lo que nos dio la gana. Dentro de lo malo o de lo complicado, venimos de familias que nos educaron con principios y valores, no totalmente bíblicos, pero bueno, sí habían cositas que en algún momento surgieron, pero fue un noviazgo complicadísimo, es mi concepto. Yo siempre le digo, le decía a Seba ya está casado, pero a Galilea le comento esto, le digo que en Dios no hay por qué sufrir. Pasaremos pruebas, tendremos momentos difíciles, pero las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y hoy él y yo somos unos sobrevivientes, literal, Total. por amor y misericordia del Señor, de que podemos estar juntos. Hace poquito cumplimos 34 años de novios. Wow. O sea, que saquen la cuenta, sí, desde los 16, 34, ya saben cuántos años tenemos. Bueno, no es fácil si acabo de 50. Pero sí, es complicado, o fue complicado. Pero bueno, conocimos al Señor en el camino, tuvimos la bendición de su perdón, de su redención, de su salvación, y ahora, luego de conocerlo a Dios, también vivimos procesos de restauración. Okay. Todavía no lo hemos alcanzado todo, pero obviamente no somos ni sombra. Pero en el mundo fue una relación muy complicada. Si lo comparo, no lo puedo comparar con... Qué bueno que no me invitan a compararlo con ningún otro noviazgo, sino con el que yo he tenido propio en mis dos etapas, tanto no conociendo a Cristo y conociendo a Cristo. Si lo comparo con el que se debe de tener en Dios, un desastre el del mundo. O sea, un desastre. De pronto dirán, no, pero te arrepientes de todo lo que viviste. Bueno, ahora que conozco al Señor me sirve para poder darme cuenta de lo bueno que es Dios, nada más. Pero en realidad un desastre. O sea, si tú me devuelves a ese tiempo, yo no haría cosas que hice en ese tiempo que me hicieron daño a mí y le hicieron muchísimo daño a Betty. O sea, muchísimo daño. Entonces, y a la familia. Y a la familia y a la gente que nos rodeaba, engañados con el velo, ¿no? Pero sí, total, o sea, mucho daño, mucho dolor, muchas heridas. Afortunadamente tenemos un Dios sanador. Entonces, comparándolo como debe de ser el noviazgo en Dios, pues entonces todo muy mal, muy mal. Ahora, ¿cómo debe ser el noviazgo en Dios? Primero, hay que saber que el noviazgo en Dios tiene un propósito.
Claro. Así No es. son los noviazgos eso de para ver si es o no es. Para probar. Para probar, para aventurar, a ver si es la persona o la persona. No. Si ya metemos a Dios en la ecuación, los noviazgos en Dios son con propósito. O sea, si yo voy a hacerme novio de alguien, eso es para los jóvenes, que tenga claro que si es nuestra iglesia, Por si acaso, ¿qué dijo pastor? ¿Qué dijo? que si es en nuestra iglesia, nosotros vamos a apuntar a que no sea simplemente por experimentar, sino que sea con propósito. O sea, que definitivamente eso va a llegar a buen puerto, que en este caso es el matrimonio. No existe, creo, en la Biblia relaciones de noviazgo, o sea, no define la Biblia. Abraham fue novio de no sé quién, ni Jacob fue novio de tal, no. Abraham de un matrimonio se casó y el único noviazgo que existe en temas, en la palabra de Dios, es Jesucristo y la iglesia. Y eso es un matrimonio. Claro. ¿Entiendes? O sea, no es que el Señor vino, entonces vaciló con la iglesia. Probó para ver, ¿no? A ver si era o no era. Para ver si funcionaba, no. Entonces, es un tema interesante, qué bueno que lo estamos tratando, porque podemos hacer que los jóvenes tengan una información correcta con respecto a eso. Perfecto. Y justo, bueno, ¿tienes algo que añadir? ¿Quién tiene algo que añadir? No, que Oscar estaba moviendo tu cámara. Entonces le he dicho. Chanfle. Bueno, Bueno, No, pero solo la hiciste así, la temblaste un poco. uy, Tranquilo, cosas del directo, no pasa nada, muchachos. cosas del directo. Saludos. Esto igual Oscar Ok, lo perfecto. cortará seguramente. Claro. Esperemos que sí. Y bueno, así como estaban hablando de que toman por referente el cómo eran ustedes de jóvenes, el cómo era para ustedes esos sentimientos a flor de piel, todo lo que estaban experimentando siendo tan jóvenes, ustedes que también supieron cómo era todo esto, y esto también es una pregunta muy abierta para todos nosotros que estamos aquí, ¿por qué como joven quiero o sale esa necesidad de estar con alguien? desde joven, creo que es el énfasis, ¿no? Bueno, ahora en la actualidad está muy de moda por todo lo que se ve en las redes, en las series Claro. y todo lo que promociona el tener relaciones libres y abiertas. Pero en nuestro caso, en 34 años atrás, sí, hablando en primera persona, yo creo que era la necesidad de no estar sola. A veces los jóvenes se sienten solos, a veces no, creo que muchos de ellos, y creen que teniendo a alguien al lado, pues esa soledad se completa o se llena. Entonces yo creo que es uno de los factores por los cuales los jóvenes se afanan a querer estar con alguien. Y hoy que tengo vamos a cumplir 27 años de casados, yo a todos los jóvenes que están solteros, como tú, les digo, disfruten de la soltería, de verdad. Es una época bonita, es un tiempo en donde se puede crecer, se puede conocer y bueno, y vivir esa etapa. Entonces yo creo que la soledad hace parte de el no entender los tiempos, también te lleva a tener ese afán y el repetir patrones de mis amigos, de la sociedad, del instituto, Exacto. etcétera, también te empuja a querer estar con alguien. Sí, me gusta lo que dice mi esposa con respecto al no querer estar solo. ¿Sí me entiendes? Bueno, partiendo del hecho de que el Dios que nos hizo es un Dios relacional. O sea, Dios es un Dios de relaciones. Entonces, nosotros estamos llamados, yo creo que en nuestra genética estamos llamados a relacionarnos. Claro. Entonces, pero sí es verdad, y aprovechando lo que dice mi esposa con respecto a lo de la soledad, sí es verdad que en cuanto a este tema, la soledad es muy importante. Lo que es la soltería. Eso es muy importante, porque en la soltería, cuando tú empiezas una relación con alguien, esa persona empieza a ocupar tu tiempo y tu espacio. Y
y en la soltería tú puedes aprender a fortalecer tu relación con Dios. Y eso te va a ayudar definitivamente a tomar decisiones acertadas a la hora de entablar una relación de noviazgo con propósito. O sea que yo creo que la soledad en el ámbito de las relaciones te ayuda de una u otra manera a fortalecer una relación con el Señor, que al final te va a ayudar a poder tener un noviazgo sano y con propósito. Y yo creo que el afán de hoy día, me uno a lo que dice mi esposa, de querer tener es lo que ves, lo que escuchas, lo que te inculcan, lo que te imprime la sociedad, el mundo. Sí. No pasa nada, no te puedes casar con una persona, tienes que probar, tienes que probar para que aprendas, tienes que experimentar, y este mensaje cala y ha calado muchísimo en el corazón de los jóvenes y la sociedad. Pero bueno, tenemos un Dios que abre estos espacios, gloria al Señor. Jóvenes como ustedes que han entendido lo que es en realidad el Señor en medio de todas estas cosas. Y bueno, Dios ha puesto en el corazón de ustedes crear este espacio, y yo creo que debemos de seguir siendo intencionales para poder ayudar a la gente que todavía no lo entiende, y los jóvenes que tienen las luchas. Que no busquen novia, que no busquen novia, que no busquen novia. Antes de empezar el podcast estuvimos hablando de preguntarte que si alguien se le estaba molestando. Y dice, no, pastor, y tal. Pero yo aquí simplemente para buscar conversación te lo dije, pero en realidad mi consejo es ese, o sea, espera tu tiempo, espera tu temporada, prepárate, y el que no tenga relación, que se cuide, que tenga esa relación fuerte con Dios para poder brindar lo mejor de sí en esa relación de noviazgo. Totalmente, sí. Bueno, ¿quién más quiere? No, teniendo en cuenta lo que dijo mi padre, al final el noviazgo, bueno, en nuestra iglesia, y yo creo que en gran parte de las congregaciones tiene como fin el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Y si yo no me preparo a mí en mi soltería para tener una relación con alguien, nunca voy a llegar a tener ese fin, ¿no? Si yo llego a un noviazgo no estando preparado, muy probablemente el enemigo, más que el enemigo, yo mismo voy a dañar una relación, y no voy a llegar a casarme con esa mujer que supuestamente yo como hombre he elegido para casarme con ella, ¿no? Para pasar el proceso de noviazgo. Entonces la importancia de quizás ignorar las tendencias, ¿no? o las influencias de mi entorno, y centrarme en ser distinto, en prepararme, en estudiar, en ser un profesional, en ser alguien que pueda llegar a tener una relación, y ser alguien que pueda llegar a ofrecer, ser un buen hombre para esa mujer, y ser luego un buen marido, y luego un buen padre, y disfrutar de todas esas etapas sentando unas bases sólidas. Y para sentar unas bases sólidas es mediante una relación con Dios, una relación de intimidad con Dios. O sea, yo por ejemplo llevo 1 año y medio casado con Talita, y mi relación con Dios íntima, yo solo, no se negocia. Yo sigo teniendo relación con Dios en intimidad sin necesidad de que ella esté. Y también nosotros practicamos la costumbre o el hábito de tener relación con Dios los dos juntos, orar, leer la palabra, pero yo no negocio mi tiempo a solas. Y eso es porque en mi soltería, bueno, me enseñaron, y a golpe y por diversas situaciones tuve que aprender a estar preparado como tal. Y yo creo que esas bases perduran y son las que hacen que luego el matrimonio pueda ser fructífero. Sí, yo creo que algo que incluso sucede mucho hoy en día es que sobre todo los jóvenes solteros han aprendido como a ver la soltería como una carga, y no como lo que verdaderamente es, que es como una asignación momentánea, especial de parte de Dios. Así es. Porque hace parte de una temporada crucial de la vida de los jóvenes. Así es. Y muchas veces tendemos mucho como a apresurarnos, a pensar que, bueno, tiene que ser ya, porque me está dejando el tren, porque es que ya todo el mundo tiene. Se me pasa el arroz. Se me pasa el arroz. Tengo 20 años y todos en sus 20 ya están y yo no. Y entender que no solamente no es el hecho de que no todos vamos al mismo ritmo, cada propósito para cada vida tiene designado especialmente un tiempo ya designado por Dios, tiempo de caducidad para ciertas cosas, un tiempo de inicio para otras cosas. Sin embargo, muchas veces
esta generación hoy en día lo ha aprendido a ver como una carga. La soltería es una carga, estar solo es una carga, porque todo el mundo... Una presión tiene social algo. también. Una presión social, esa es la totalmente. palabra, Y eso al final te genera una carga, tienes como un peso ahí cargando. Y es en verdad, hace parte de entender que en verdad es una asignación de parte de Dios, momentáneamente, pero hace parte de una asignación para tu vida. En diferentes temporadas tenemos asignaciones distintas y ya llega el momento en el que se asigne una persona para ti, siendo tú joven soltero. Pero hay que aprender a verlo de esa manera, porque siempre es como la presión social, la carga, y estoy así, y tengo tanta edad, y lo que sea, y tal. Con esto no estoy queriendo decir que de repente, pues, no sé, no me malentiendan, tienes 40 60 años, 60 años. 60 años, bueno. Estás esperando el tiempo de Dios a los 80 años. No, hay que también ser apercibido. Uno tiene que saber esperar el tiempo de Dios con discernimiento. O sea, tampoco se trata de quedarse aquí uno así, ¿no? Pero ajá, ustedes me entienden. Total. Y bueno, otra pregunta para ustedes y también abierta totalmente a la mesa. Esto es algo que sucede mucho hoy en día y es: ¿estoy en una relación tóxica o de yugo desigual? ¿Qué hago? Y si no quiero dejar a la persona, ¿qué? Wow. Bueno, si no quieres dejar a la persona, pues... Dios te bendiga. Ya tomaste tu decisión. Ya tomaste tu decisión, sí. Mira, las decisiones no dejan de ser prácticamente la puerta que nosotros abrimos a un camino, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando la persona hace la pregunta y dice, y no quiero, pues no quiere. Y esto empieza en el querer. Entonces ya te das cuenta tú de que seguramente esta persona tiene un problema que va mucho más allá de si estoy solo o estoy acompañado, sino de autoestima. ¿Sí me entiendes? Entonces ya hay como un problema de autoestima. Ahora, estar en una relación, nosotros vivimos, nuestro noviazgo no fue tóxico, sino tóxico. Lo vemos ahora y... Era puro ácido. Exacto. No era puro ácido. Sino, pero claro, había un desconocimiento. O sea, hombre, tampoco creas... Cuando hablo de toxicidad es porque si tú lo pones, si el espejo es el Señor, claro, pues ya tú lo tienes claro, ¿sí me entiendes? O sea, tú dices... Pero bueno, la toxicidad es cuando hay manipulación. Exacto, manipulación. Cuando hay cuando no hay respeto, cuando quieres... Exacto. Cuando hay dominancia, cuando hay respeto, cuando hay maltrato psicológico, cuando hay infidelidades, cuando hay abusos, todo eso es toxicidad. Que son cosas que están viendo muchos noviazgos. Total. Hasta noviazgos cristianos. Dentro de la iglesia. Y matrimonio. Sí, exacto. Dentro de la iglesia. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? A que lo más importante es que la persona entienda quién es en el Señor. Es que cuando tú sabes quién eres en el Señor, entonces ya tú puedes definitivamente darte a. Si no, es imposible. Entonces, yo creo que todos estos problemas de relaciones y todo están muy, muy afianzados en la identidad. O sea, yo creo que es un problema de identidad que si se trabaja en eso, seguramente no se darán esos pasos en falso, sino que se respetarán, se cuidarán y no se van a desesperar. Y yo creo que la iglesia tiene que crear espacios de amistad. Claro. O sea, crear espacios de amistad y enseñarles lo que es la amistad del Señor. O sea, crear esos espacios de amistad, de compartir en amistad, ¿sí me entiendes? Siempre va a haber que el que tiene la hormona más alta y tal, y va echando el ojo y esta me gusta y tal. Mira, pero sabes que el gusto no mata a nadie, oye. El gusto no mata a nadie. Lo que mata es el pecado, ¿sí me entiendes? Pero el gusto, o sea, te va a gustar, te va todas estas cosas. Pero bueno, no sé si nos estamos desviando la pregunta, pero si hay toxicidad, olvídate, si hay toxicidad. Es una relación que no va a ir a ningún lado. Ahora, si la persona no quiere, porque fue la pregunta. Sí, que no quiero. Que no quiere, pues, teniendo en cuenta un tema que hicimos en otro podcast, que fue lo de salud mental, pues estas personas, o sea, ambos, tienen algo de trastorno en sus emociones que no saben, es una codependencia, etcétera. Vayan a terapia.
Hay que pedir ayuda y sobre todo el entorno. Salir de una relación tóxica no es fácil. Es como una adicción. Claro. Es una adicción. Sí. Es un tema que se le puede dedicar un podcast entero a hablar de yugo desigual. Total. Y es más, ahora que acaba de decir Betty algo importante, es más, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que darle valor a profesiones como psicología, porque muchas veces el problema no es deja esa relación, sino busca ayuda. Busca ayuda para poder, y en esa ayuda la persona, en esa ayuda de profesionales, porque hoy día tenemos que entender que los profesionales, hay profesionales cristianos, Sí, claro. Hay psicólogos cristianos, hay médicos cristianos, o sea, hay profesionales cristianos, entonces yo creo que y no está mal acudir a ellos. No, yo creo que nosotros los pastores también tenemos que tener esa puerta abierta, fomentar esto y decir, mira, yo creo que aquí vamos a necesitar ayuda de un profesional para que pueda intervenir en tu vida. Sí, y hablando de, o sea, ya que estamos hablando del tema del yugo desigual, ¿qué significa entonces verdaderamente no unirse en yugo desigual? O sea, en la Biblia cuando utiliza el yugo desigual está hablando con el incrédulo. O sea, la Biblia habla aquí de fe, de creencias. No te unas a yugo desigual con el incrédulo. O sea, si nos vamos a la Biblia como tal, es sobre una persona que tiene unas creencias totalmente distintas a las tuyas o no tiene la misma fe que tú tienes. ¿Me entiendes? Pero si nosotros discernimos más allá y vamos más allá, yo creo que pueden haber dos personas que creen en Dios, pero son yugos desiguales. Totalmente. Esto es desde un punto de vista personal. Sí. Es decir, un matrimonio o unos novios que dicen ser cristianos, pero uno no aplica mandamientos o conceptos bíblicos, pero dice que es cristiano, pero no aplica eso. Tú no le vas a decir, no le digas a nadie tú no eres cristiano, porque eso no está bien. Claro. Pero esa persona dice yo soy cristiana, pero no aplica conceptos bíblicos ni criterios bíblicos. No quiere congregarse, no quiere participar, no quiere servir, no quiere ser parte de las cosas de la iglesia, no participa en la comunidad y tal. Y la chica, al contrario, la chica sirve, o el chico, porque yo le he puesto así, sirve, está metido en las cosas de la iglesia, no sé qué. Yo creo que ahí hay un yugo desigual. Y la persona sufre, la persona que está más avanzada sufre viviendo. Más que todo la avanzada, la que ha decidido. Por eso el que ha decidido de pronto definitivamente decir yo soy cristiano y lo muestro con mi vida, pero la otra persona no. Yo creo que hay un yugo desigual, y si ese noviazgo llega al matrimonio, todavía se complica más la cosa. Sí. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener claro un joven o una persona, porque también hay personas mayores que están solteras y pueden escoger o novios grandes, novios grandes en la iglesia, adultos, yo siempre digo que algo que debe de influenciar en esa decisión, uno, que te guste la persona físicamente, ¿verdad? Hombre, claro, que te llame la atención, que te guste. Pero yo creo que la admiración por el otro, la admiración, eso de qué me aporta esta persona, que admiro, cómo es con su familia, cómo es en el trabajo, cómo en los estudios, o sea, ese tipo, porque también encontramos en consejerías de parejas, yo no sé si es yugo desigual, pero sí diferencias en cuanto a que uno estudió y trabaja mejor, tiene un mejor trabajo, y el otro no hace nada o simplemente no se esforzó en su vida. Entonces al principio, todo es muy bonito, pero luego que va pasando el tiempo vemos esas diferencias como afectan también el tema de la cultura o la educación, el ser de distintas países o ciudades, eso, o sea, son temas que yo creo que el joven tiene que en ese tiempo de soltería meditar, crecer, orar y encontrar. Yo a mi hija le digo, Lilia, tú con la persona que Dios escoja, primero que Dios escoja, pero siempre le digo que tú puedas ver que tú también escojas, porque Dios te puede decir algo, pero Él nos dio el libre albedrío. Una de las cosas es que lo admires
porque donde no hay admiración se pierde el respeto, no habrá comunicación, no habrá pasión, no habrá... Entonces, y una palabra que a mí me encanta, que uso mucho yo con los jóvenes en las relaciones, es con el tema de la identidad, es el amor al prójimo, o sea, el mandamiento de que ama al prójimo como a ti mismo. No podremos y no sabremos ni cuidaremos ni nada amar a otros si no me amo a mí. Entonces, lo primero es saber quién soy, lo que soy, dónde Dios me tiene, dónde Dios me colocó, y llenarme de ese amor de Dios hacia mí, para yo luego poder dar de eso a otros. Yo creo que esa es como la clave. Y hay un tema que yo siento que ha perjudicado o ha afectado a muchos jóvenes cristianos, y es el afán en términos de estoy a la espera de conocer a alguien, pero resulta que un día conocí a una chica o un chico que muy lindo y todo, pero no sigue a Cristo, no conoce a Cristo, y se empiezan a meter en un involucramiento emocional, sentimental, y terminan involucrados con esa persona en una relación. Y vemos casos de personas que terminan yéndose de las iglesias porque esas personas los terminan jalando. Y si tú te retrocedes unos meses atrás y le preguntas si esa persona quería eso, realmente esa persona no hubiera querido que eso sucediera. Sí. Pero muchas veces por el afán viene el yugo desigual, o está el no, yo lo convierto, yo la convierto. Ese yo lo convierto, yo la convierto, yo le digo, hermano, eso es como tirarse la soga al cuello. Eso es la ruleta rusa, ¿cómo se llama? Bueno, no puedo decir eso, pero eso, iba a decir otra cosa, pero mejor no la digo. Pero y mucha gente cree eso. Y puede ser que suceda, que la persona... Sí, casos se han visto, pero es un riesgo. Es una falsa expectativa que crea la gente en su mente. Porque al final quien convence es el Espíritu Santo. O piensan que porque ha pasado aquí puede pasar allí. Ya. Sí, yo creo que acercar a Dios teniendo como referencia o teniendo como fundamento base una relación de noviazgo completo. O sea, querer acercar a alguien, pero desde el fundamento de que lo que tengo con esa persona es un noviazgo, es complicado. Es bastante complicado porque puede entrar hasta en confusión. Voy a la iglesia por ella o voy a la iglesia por él. Entonces, yo creo que la amistad es clave. Sí. O sea, la amistad es clave. O sea, la amistad te sirve a ti para ver si ese gusto que tienes por esa persona tiene valor o no tiene valor. Porque el gusto, hoy te gusta el agua con sal, mañana te gusta el agua con limón, o sea, el gusto es el gusto, pero tú tienes que valorar. Yo creo que debe haber un paso antes de eso para tú poder valorar si ese gusto tiene sentido, tiene propósito o tiene algo. Y hablando de esa amistad, me has ayudado a llegar a la pregunta que quería hacer. Es ¿cómo se puede cultivar una amistad profunda, una amistad buena, sana, con alguien del sexo opuesto, sin que la tensión romántica o sexual arruine la hermandad en Cristo? Ok, mira, yo siempre utilizo cuando yo soy muy amiguero, muy amiguero, y Betty y yo en el noviazgo primero fuimos amigos, ella se enamoró primero que yo. No era amor. Bueno, ¿sentiste alguna atracción? Yo fui más valiente. Yo fui más valiente. Exacto. Y entonces somos muy amigueros nosotros. Y resulta de que cuando yo me convierto al Señor, yo empecé como o sea, empecé a percatarme de que las amistades que yo tenía eran amistades que evidentemente se podían quedar en el pasado o podían permanecer en mi vida. Parece que me estoy desviando de la pregunta, pero no. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con un pasaje bíblico y que va a servir para responder esta pregunta y a la vez el mejor consejo que hay en la palabra de Dios. Y un pasaje bíblico que cuando Jesús le dice a sus discípulos, le dice, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Pero dice algo, los llamaré amigos porque las cosas de mi Padre les he dado a conocer. Entonces, esa amistad Jesús
la condiciona a que Él les dio a conocer lo mejor de Él, que son las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes cultivar una relación de amistad, aunque te guste la persona, y no dañar esa hermandad, teniendo presente siempre las cosas de Dios? O sea, que Dios sea el protagonista, que ese sea el filtro. Es decir, yo no puedo hacer esto con esta persona porque estoy desagradando a Dios. Yo puedo hacer esto con esta persona porque esto le agrada a Dios. Y eso es lo que va a crear una verdadera amistad. No se va a perder nunca esa amistad, si Dios, en este caso, es el protagonista de esa amistad. Cuando Dios lo sacamos de la ecuación, entonces ahí entran otras cosas, lo que piensa uno, lo que piensa el otro, lo que piensan mis amigas, lo que piensan mis amigos, lo que piensan no sé qué. Pero la verdadera amistad es aquella en la que yo jamás voy a hacer algo que haga que esa persona se aparte o se aleje de la fuente, en este caso, que es el Señor. Entonces yo, cuando me encontré con esa palabra de amistad, yo siempre la utilizo tanto para relaciones de amistad de un hombre con un hombre, o de un hombre con una mujer, o de una mujer con una mujer. O sea, tu amiga nunca te va a llevar a hacer nada malo si es verdaderamente tu amiga. Ni te va en ningún momento a acolitar, ni te va a ayudar a hacer cosas que van a desagradar al Señor. Y tu amigo tampoco. Entonces yo creo que el fundamento de todo esto es que los jóvenes hoy entiendan de que esa amistad no se dañará y ni caerá en ningún tipo de vicio, ni ningún tipo de hábito destructivo, si Dios es el protagonista, el centro. Sí, eso es muy importante tener en cuenta. Y retomando un poquito, sé que suena como un cambio así muy abrupto de tema, pero bueno, ya que lo habíamos hablado antes, retomando un poquito el tema de que estábamos hablando del yugo desigual, de cómo eso puede generar un problema en las relaciones, sobre todo hablando en el ámbito cristiano. Sabemos que eso es un punto de inflexión muy importante para determinar si esa relación no debería de continuar porque hace un daño, genera un daño. Y esto me lleva a la pregunta de ¿cuáles serían los parámetros o cuáles son como las medidas que ustedes ven que deben de existir, que hay en un noviazgo, que ustedes ven en un noviazgo, que ustedes digan, esto ya tiene que terminar? Siendo un noviazgo cristiano, ¿por qué un noviazgo cristiano debería de terminar? ¿Cuáles serían esas razones? Wow. Interesante. Picante. Fuerte. Adelante, pastora, tiene la palabra. Pérdida de la perspectiva, pérdida del propósito, desenfocarse. Ahora los puedes ayudar a volver a enfocarse, sí. El daño mutuo, porque dijimos ahorita que las relaciones tóxicas no solo están fuera, también tenemos relaciones tóxicas dentro. Entonces el que se estén dañando, la pérdida de enfoque, la autodestrucción, el respeto es clave. Sí, el irrespeto, la no comunicación, el yo pienso de esta manera y me da igual cómo piensas tú, el egoísmo. O sea, son signos de alarma. Obviamente todo entra por el pecado, algo no está ahí, claro. Algo no se está haciendo bien en esa relación para que todo esto llegue a pasar. Entonces, tomando en cuenta la pregunta anterior sobre la amistad, yo creo que un noviazgo con propósito es una amistad, hubo una amistad con propósito. O sea, tiene que existir una amistad con propósito para tener un noviazgo con propósito y cumplir lo que es el matrimonio, en este caso. Entonces, sí, hay muchos signos de alarmas, muchos, el murmurar, la crítica, no sé, son tantas cosas que pueden estar pasando que te alarman. Ahora, para terminar la relación, cuando ya estamos ya en el grado de que definitivamente se han intentado hacer momentos o consejerías o terapia de conciliar o de restaurar, y definitivamente ninguno de los dos quiere o una de las dos partes se resiste. Entonces, lo que dije antes, las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Recuerden, todo lo que les edifica va a sumarles en sus vidas, todo. Entonces, hay relaciones cristianas que quizás comenzaron enfocadas,
pero por permitir el pecado, por permitir esa desigualdad, esas diferencias, por los lleva al desenfoque, los lleva a destruirse y definitivamente lo mejor es que se separen. Total, mira, porque luego el matrimonio va a ser un desastre. No, acabas de meter la palabra clave. Si ya dijimos que el noviazgo tiene como propósito el matrimonio, yo prefiero que se separe, que se deshaga un noviazgo a un divorcio. Claro, totalmente. Entonces, lo del noviazgo, bueno, pasa la tusa, bueno, en fin, todo, pero sí, o sea, el mejor término, el mejor de las expresiones, pero listo, pasa. Sí, pero total. Divorcio. Sí, un divorcio es otra cosa. Entonces, mi amor, ven, que te voy a ayudar, cariño. Anda, tranquilo. Entonces, yo creo que el respeto es muy importante. O sea, el respeto es fundamental. O sea, cuando hablo del respeto, no estoy hablando simplemente de el parecer de ella o de él, es de las cosas del Señor. Que es la base. Sí. Porque claro, una pelea, un malentendido, vale. Pero si el respeto está determinado porque yo estoy violentando un principio de Dios en nuestra relación, eso es de mucho cuidado. Eso es de mucho cuidado, porque las diferencias hasta en el matrimonio, que el matrimonio que no tenga diferencias está muerto, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que los matrimonios fuertes son aquellos que esas diferencias las aprenden a solucionar. O sea, Betty y yo antes no solucionamos las cosas como las solucionábamos ahora. Entonces, bueno, le puedo decir algo. En un momento de nuestra restauración, yo conocí a Cristo primero, yo conocí al Señor primero, y pasaron varios años para que Clemente se entregara al Señor, y fue muy difícil. Entonces Mm. esta teoría de se va a convertir, yo lo voy a lograr, yo digo, Wow, Mi respeto. No, yo les digo, no saben en lo que se están metiendo. Claro, porque... además la diferencia es que tú estabas casada, no era tu novio. Claro. Era tu marido y había un niño de por medio también. Total, Sí, sí. exactamente. Pero bueno, yo decidí claro, creer en el Señor, buscar al Señor, entregarme al Señor, pero la paga es alta, o sea, el sacrificio es súper alto. Y bueno, para la gloria de Dios, bien sí, milagro. El sacrificio no fue en vano, claro. Pero conocemos historias donde la pareja definitivamente pero bueno, nunca se convirtió. No se complique la vida. No, pero eso, no se complique. Hay literal que se pueden evitar. Exactamente. Pero sí, retomando lo que estamos diciendo es eso, o sea, es preferible, o sea. Ahora, no queremos, nosotros como pastores, y creo que tampoco ustedes, queremos que, sí, el noviazgo es con propósito, pero nosotros no somos Dios. Claro. El noviazgo es con propósito y tampoco nosotros vamos a obligar a la gente a esto. No, sí. O sea, el noviazgo es con propósito, pero hay noviazgos que empiezan y definitivamente no se logra lo que ¿por qué? Porque pasan cosas, porque al final el hombre es el que daña todo. Claro. Porque si el noviazgo es con propósito y yo lo entiendo y meto a Dios en la relación, eso llega a matrimonio seguro. Claro. El problema es que no llega porque lo van dañando, pero es preferible que en ese daño tomen la decisión de, mira, esto no puede seguir más, nos separamos y no llegar a un matrimonio forzado y que se termine en un divorcio. Oye, pastor, yo tengo una pregunta, hablándole a la pastora. ¿Ustedes creen que el noviazgo tiene que ser una etapa en la cual la iglesia acompaña de principio a fin? Es decir, yo veo que en muchas iglesias los jóvenes empiezan un noviazgo a escondidas, entonces luego ya están en un noviazgo y luego pues de la nada tú llegas a la iglesia, no, es que ya no estamos juntos y no hay como un seguimiento. ¿Ustedes creen que debería haber un seguimiento por parte de, pues digamos, de los líderes o que la iglesia también pusiera un poco la mano en eso y no solo enfocarse en el matrimonio? Porque a veces creo que nos tendemos a enfocar solo en el matrimonio, a restaurarlo y a ayudarlos, pero si actuáramos en la base o cuando empieza todo, sería diferente. Bueno, nosotros somos una pareja que estamos agradecida con Dios y creemos fielmente de que todo lo que te va a llevar al matrimonio, todo lo que te vaya a llevar al matrimonio necesita una compañía. O sea, necesita un acompañamiento.
y lo que te va a llevar al matrimonio es un noviazgo. Entonces, yo creo que evidentemente los jóvenes que se van a hacer novios porque el día de mañana se van a casar necesitan un acompañamiento. Pero no sé si mi esposa lo va a decir o no, pero en realidad nosotros nos encontramos con ciertos problemas. Y algunos de los problemas que nos encontramos es con los padres. ¿Sí me entiendes? Y ahí nosotros no mandamos. Claro. O sea, tú te puedes encontrar con padres que habilitan un noviazgo y nosotros desde la perspectiva decimos, uy, yo creo que creemos, pero lo que nosotros creemos no es lo que se tiene que hacer. Claro. Entonces, a veces nos encontramos con esas situaciones de que hay padres que permiten, sí, ya puede tener novio, puede tener novia, y ellos pueden, pero ellos no acompañan eso, que es lo más complicado. Y luego cuando tienen el problema, traen el marrón. Exacto. Exacto. Ahora que hablan de o sea, la pregunta era si nosotros estamos, o sea, ¿qué pensamos del acompañamiento? Estamos súper 100% de acuerdo. Bueno, ustedes son testigos, y Oscar y Shadia son testigos de que les acompañamos en la amistad, les acompañamos en el noviazgo y bueno, les estamos acompañando en el matrimonio. Pero es necesario. Amén. Y el joven necesita compañía. Es más, cuando hay el ejemplo en la Biblia de arar la tierra, está el buey viejo con el buey joven llevando el yugo, claro. O cargando el yugo, así acompañando. Entonces, jóvenes, ¿dónde miro? Acá el cámara. Allá. Jóvenes, necesitas ser acompañado en todas las etapas de tu vida. En todos tus procesos. Necesitas a un buey viejo, que tenga la experiencia. Pero que tenga la experiencia, a tu líder, a tus padres, a tu hermano en Cristo, o sea, al pastor, a la pastora, sí, que... Total. Alguien de autoridad preferiblemente, porque a veces uno va donde el amigo que la recontra embarrado y le va a decir, no, mira, embarrala de esta forma. Sí, no, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y las cosas importantes de nuestra vida tienen que ser acompañadas. Siempre tienen que ser acompañadas. A nosotros nuestro matrimonio es un matrimonio pastoreado, o sea, nos acompañan en nuestro matrimonio. Nosotros somos pastores, pero nosotros tenemos personas que nos acompañan en nuestro matrimonio, que pastorean nuestro matrimonio. Eso es súper sano, eso es súper necesario, eso es súper importante, porque ella y yo somos súper diferentes. Súper diferentes en todo. Yo quiero añadir algo, porque bueno, también dijiste a escondidas, ¿no? Y eso, bueno, a ti te fue mal. A mí también me fue mal. A mí me fue mal. Se fue de escondido y casi se pierde. Prendo al diablo. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando estás haciendo algo escondido es porque no estás haciendo bien. Y entonces, cuando estamos hablando ahora del noviazgo y todo esto, entonces, ¿qué te está llevando a hacer eso escondido? Y si lo estás haciendo escondido, es porque sabes que no está bien. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Total. Entonces, sigues dándole gusto a tu carne. Exacto. O sea, el placer es sentir, yo siento el llenar, la satisfacción personal. Entonces, jóvenes o adultos, que en cualquiera, en este caso estamos hablando de una relación escondida, pero podemos irnos a miles de ejemplos como el tomar alcohol, el fumar drogas, sí, claro. el consumir pornografía, el masturbar, o sea, o sea, hay un montón. Todo esto es complacer la carne, o sea, darle satisfacción a los deseos. Y los deseos no son malos, sino... O sea, a ver cómo lo explico. O sea, sentir o desear algo no es malo. Lo que no está bien es que ese deseo o ese sentimiento vaya en contra de Dios. Eso claro. es. Entonces, hay un tema que yo no quiero dejar pasar. Ajá. Hay relaciones de noviazgo, rápidamente, hay relaciones de noviazgo donde quizá el muchacho y la muchacha se quieren, por el caso de una iglesia, ¿no? Se quieren ennoviarse, se gustan, etcétera, y los padres de los muchachos no respaldan o no apoyan la relación. Es una realidad que viven muchos jóvenes en las iglesias. Total. ¿Cómo puede abordarse esa situación? Porque obviamente
mi perspectiva, lo que no puede ser es que tú a escondidas de tus padres pues vayas y tengas un noviazgo, tengas un noviazgo, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede abordar esa situación? Si los papás son cristianos y son parte de la comunidad, en este caso de la congregación, donde son miembros, este muchacho y esta muchacha. Chico, chica. Si esta información llegaría a nuestro conocimiento, pues sería hablar con ellos y conocer sus razones. Exacto. A ver, los padres, yo creo como mamá, y yo sé que él como padre, nosotros nunca vamos a querer el mal para nuestros hijos. Claro. A veces nos preocupamos más de lo normal o demasiado, o nos afanamos también, o el mismo temor de que se equivoquen, hacemos esto de prohibiciones, etcétera, etcétera. Pero el fondo de la intención del papá o de la mamá siempre va a ser lo mejor para los hijos. Entonces, proteger, cuidar. Entonces nosotros sabemos el principio de honrar a los papás. Entonces, si fuera nuestra comunidad, nuestra iglesia, nosotros hablaríamos con los padres, escucharíamos y también escucharíamos a los jóvenes. Tendrían que existir razones por las cuales los padres se están oponiendo. Exactamente. Entonces intentaríamos como saber el motivo, exacto, conciliar la situación, entender qué sucede, sí. Entender qué sucede y guiar a los padres, guiar a los jóvenes, etcétera. Sí, es eso, abordar a los padres, porque al final son los responsables. O sea, nosotros los pastores no somos responsables de todo. De todo lo bueno sí, pero de todo lo malo no. No, nosotros los pastores no somos responsables de todo, ¿sí me entiendes? Pero sí nos gusta comprometernos en que el plan de Dios se cumpla en la vida de la gente. Claro. Entonces eso a veces parece que fuéramos los responsables, pero no, es puro compromiso, nada más. Compromiso con Dios y compromiso con la comunidad. Entonces lo que dice mi esposa es abordar a los padres, saber qué es lo que está pasando ahí, porque muchas veces el cuento, los padres tienen razón. Lo que quizás, y disciernen. Sí, yo creo que yo voy a escribir un libro sobre las relaciones de amistad que hombre, experiencia tiene. Próximamente en toda la librería. Esto está siendo grabado. Nosotros como pastores tenemos siempre ese deseo de hacer. Bueno, hay un libro que nosotros queremos hacer. Lo que pasa es que el título tengo que mirar a ver si no existe otro libro, porque no me puedo. Pero nosotros que queremos escribir, ahora que sacar eso. Y entrando otra vez en la pregunta, es que a veces, hablando con los padres y con los novios que quieren ser novios y tal, sale de que más bien es que no es el momento. Que los padres ven que no es el momento. Y eso del tiempo, de cuándo es el tiempo de ser novio, eso es, nadie tiene la verdad, porque nadie tiene la verdad. Yo no voy a decir que tiene que, pero sí hay razones de peso. Y hay contextos en cada situación. Porque si estamos hablando desde el principio que el noviazgo tiene un propósito. Y el matrimonio. Y me invitaron no hace poco a un podcast donde hablamos de sexualidad. O sea, hey, si tú tienes un noviazgo desde los 15 años, 16 años, bueno, y tú todavía no has ni llegado a la universidad, ni siquiera has terminado tu bachillerato, entonces ahí hay un problema, porque si hablamos de que es con propósito, o sea, ¿cuándo te vas a casar? Claro. Y noviazgo, claro. Y yo soy, no sé si mi esposa me respalda en eso, yo soy de amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios eternos. ¿Entiendes? Entonces, claro, el problema está ahí. A veces eso de que no los dejan y tal. Bueno, y el tiempo tiene que ver con la madurez. Sí, es que eso es lo que. Es que un jovencito de. No sí, las etapas son las que determinan la madurez en tu vida. Las etapas. Yo sí tengo edades. O sea, yo tengo un concepto de que hay edades para casarse o para amistad, para tener una amistad y para tener un noviazgo y para tener un matrimonio. Yo creo porque tiene que ver mucho con el desarrollo, el proceso, la madurez, por ejemplo, la capacidad cognitiva. Por ejemplo, que la tiro. No las edades. Que la tire. Él me miró así y me dijo, por ejemplo.
La red, ¿verdad? Ya saben cómo sepa que me invita. Ay, Dios mío, ¿para qué hablé? No, bueno, yo creo que uno a los 25 años, o sea, empezar una amistad 23, 24, y sí, ¿sabes? Empezar esa amistad, obviamente, estoy hablando ya de la amistad, que yo creo que va a ser... Que tiene propósito. Exactamente. Exacto, o sea, yo pienso que 23, 24 para tener esa amistad, luego un noviazgo 25, 26, y luego 27, 28 tomar el yo creo que los 30 de hoy, los años, o sea, las personas que tienen hoy 30 son los 20 de mi época. En serio, lo digo por experiencia en mi pastoreo, pero también como en mi profesión y en la vida. O sea, en la vida, sí. Si a mí me dijeran, Betty, ahora mismo tú tuvieras, o sea, si yo ahora mismo hubiese conocido a Cristo, ¿a los cuántos años lo conociste? ¿Lo conocieron vosotros? Es que nacimos en una obra cristiana. Imagínate, bueno, casi todos han nacido, bueno, Oscar llegó, pero llegaste pequeño, a los 10, 11, 12 años, o sea, un niño preadolescente, mira, la preadolescencia se ha adelantado. Bueno, en esa época él era un niño. Sí, en la época de él, pero ahora un niño de 11 y 12 ya es preadolescente. Entonces, por eso te digo que para mí los 30 de hoy fueron los 20 de nuestra época. Entonces, yo creo que sí que hay edad para esto, porque vas a tener que aportar, que dar en todas las áreas. Claro. En todas las áreas. No solo en lo sentimental. No, las emociones, lo hablamos en el otro podcast, las emociones son como las olas. ¿Se acuerdan que les dije esa frase? Son como las olas del mar, pero yo decido a cuál voy a surfear. Muy buena esa frase. Entonces, las emociones nos engañan, la palabra lo dice, que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, yo creo que sí que hay edad y tiempo para todo. Como por ejemplo, o sea, una persona de 30 puede terminar el bachillerato a los 30, sí, pero ya tendría que estudiar con adultos. Sí, claro. Que cuando tuvieron 18 no estudiaron por cualquier motivo, pero lo van a terminar 30. Uy, lo aplaudo. Sí, mejor terminarlo que no hacerlo. Pudiste, exacto, pero es otro tiempo, Entonces yo creo que hay tiempo para todo y lo dice también la palabra. Así es. Y bueno, ¿alguien más tiene algo más que aportar de este punto? Y bueno, llegando un poco ya a la recta final de las preguntas, también queríamos preguntarles un poco, siguiendo con el curso que veníamos hablando o sea, retomando un poco el tema de yugo desigual, relaciones que terminan, entre otras cosas, retomando un poquito con ese tema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de una relación, de una persona que tuvo un pasado sexual, por ejemplo, en el mundo o por X motivos? ¿Cómo debe ser un noviazgo con esta persona? ¿Y qué deben tener en cuenta ambas partes? Bueno, me invitaron al podcast de sexualidad y mira, yo creo que nunca mejor dicho, el sexo es identidad, ¿me entiendes? El sexo es identidad. Entonces, cuando una persona viene del mundo con esa área de su vida vulnerada, o sea, habiendo practicado sexo fuera del matrimonio y tal, yo creo que esa persona, si no ha recibido restauración de ese proceso, de esa situación, si su vida no ha sido restaurada, si esa área de su vida no ha sido restaurada, esa persona no está habilitada para poder tener un noviazgo. No está habilitada. ¿Por qué? Porque va a dar eso. Va a dar eso. O sea, eso es lo que va a demandar, eso es lo que va a querer. Por mucho que vaya a la iglesia los domingos, los miércoles, que vaya a las consagraciones, por mucho que diezme, por mucho que haga lo que sea, lo que sea, si esa área de su vida no está restaurada, va a ser complicado que de una u otra manera no caiga o haga caer. Sí, que demande. Exacto, ¿por qué? Porque esa área es fundamental. Esa área es clave. Si nos vamos a Génesis nos damos cuenta de eso. O sea, cuando ellos no estaban desnudos, no se avergonzaron, entró el pecado y entonces se avergonzaron de que estaban desnudos. Entonces ahí entra el área sexual y todo lo sexual bajo el pecado. Entonces yo creo que una persona que ha tenido relaciones sexuales antes y que se ha entregado a Cristo,
necesita de una u otra manera, no solo porque vaya a tener novia, sino porque el día de mañana quizás se va a casar, necesita sí o sí ser restaurado en esa parte. Yo fui restaurado ya casado, fui restaurado en esa parte sexual, costó, y eso es muy complicado, y eso es lo que les dije en su momento en el podcast que hicimos. Es algo que necesitas ayuda, necesitas seguimiento, apoyo, respaldo, dedicación, herramientas como oración y ayuno. Si se unen dos personas y una de ellas, esa área no la tiene restaurada, es complicado, porque Dios es poderoso, pero el pecado tiene poder. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos tentados, o sea, los que somos tentados, perdón, en nuestra propia concupiscencia. Entonces ya esa área fue vulnerada, ya esa área fue probada, ya hubo, digamos, una exploración, por así decirlo. Y causó una necesidad, porque ya luego esto causa una necesidad de tener sexo, que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor. No sé si él lo explicó en el podcast. No lo expliqué. Wow, no lo expliqué. No es lo mismo tener sexo que hacer el amor, pero al final cuando esa área o esa puerta esa área es tocada, pues estás vulnerado. Entonces mi consejo en esa relación es... le gusta, pero todavía no es su novio, es la cosa, ¿no? No, son novios y la persona en su de cómo debería ser ese noviazgo, y cómo se debería tratar en ambas partes. Cuando hay un pasado sexual en uno de los dos. Entonces mi consejo es acompañar que esta persona esté en ese proceso de restauración, acompañar, poner límites. Nosotros en el tema de la amistad, como en el del noviazgo, siempre aconsejamos que no estén solos, que no estén, pónganse a verse, no se vayan a poner una serie donde hay coge que te cojo, que me besa, que me, ¿sabes? Todo esto, no evitar, hay que evitar, dice la palabra, resistid al diablo y él huirá. No es que el sexo sea malo, es que la tentación siempre va a estar ahí tocando la puerta. Total. Y si ya tú fuiste libre, ya tú fuiste levantado, perdonado de esa área, digamos, de la fornicación, creo que tiene que ser la fornicación, porque si no es fornicación, esto es fornicación, sí, exactamente, y antes del matrimonio. Entonces, si ya tú fuiste libre, si ya fuiste perdonado, si ya esto, entonces, para no dañar ese propósito, para no dañar esa relación, para no invadir a la otra persona, contaminarla, pues yo, aparte de vivir el proceso, pues hay que poner límites, y uno de ellos es hay que evitar cosas para no caer, porque la carne es carne y carne es carne, y la carne necesita la barbacoa, el churrasquito, la chuletica. Es muy débil. Sí, la carne y la pata coja, tira para el monte. No sé la pata de la cabra. Mira, yo digo que el área sexual en una persona tiene que ser como un dulce envuelto. O sea, tú coges un dulce, un chocolate y viene envuelto, así tiene que ser tu área sexual hasta cuando llegues al matrimonio. Si tú pones un dulce en envoltura y pones un dulce que lo sacas de la envoltura y lo pones aquí, se va a llenar de hormiga. O sea, se va a llenar sí o sí de hormiga. Y tú puedes hacer la prueba, tú coges dos bombones, uno envuelto y el otro suelto, lo dejas ahí y vas a encontrar que el que está envuelto no le va a llegar la hormiga le va a llegar. Pero le va a caminar. Sí, pero no le va a llegar. La hormiga va a caminar sobre la envoltura. Claro, pero este está protegido. Este está protegido, pero el otro no. Al otro le va a llegar y se lo va. Entonces yo creo que el área sexual de las personas tiene, hasta no llegar al matrimonio, tiene que estar en una envoltura. No puedes abrirlo. Eso no lo puedes abrir. Pero esto hablando de que caigan en por eso, no, para evitar. Pero en el matrimonio, o sea, esta persona, porque es que todo lo que ha dañado el tema de la sexualidad no solo es fornicar, ¿sabes? Entonces, cuando llegas al matrimonio también tienes que cuidar
Sí, eso en el podcast que ustedes quieren lo hablamos, Sí. Ah, bueno. Lo hablamos en ese podcast que tuvimos. Pues no digo nada, véanse el podcast. Véanse el otro podcast. Estuvo súper bueno. Sí, estuvo muy bueno. Dura, pero vale la pena que te lo veas. Sí. Vale la pena. Está súper bueno. Y también con los ataques yo siempre pienso en como el fuego, ¿sabes? El fuego, como un fuego y el hielo, ¿no? O sea, los dardos o los ataques de fuego al cubito de hielo, y el cubito ahí resistiendo, ¿no? Está resistiendo y no se pone caliente, sino que está resistiendo a la situación. Y va a haber un momento en que, por mucho que le esté pegando, se va a derretir un poco el hielo, ¿no? Pero va a salir líquido. Y ese líquido se va a convertir prácticamente en la protección que va a apagar ese fuego. Un hielo no apaga el fuego, pero el agua sí. Entonces es importante que resistas. Es importante que resistas a esos ataques que estás recibiendo, esa información que estás recibiendo. Porque lo que quiere el enemigo es atacar el área más importante para mí en el ser humano, que es el área sexual. Y no va a descansar. No va a descansar. Mira, varios espíritus se mueven sí, a nivel espiritual, varios espíritus se mueven en sí. eso, y uno de ellos es el espíritu de Dalila. Sí. O sea, Dalila no Uy, ya te metiste ahí descansó. Wow. Dalila no descansó hasta que Sansón. vio caer a Sansón. Fuerte. No apareció más. Sí, sí. O sea, ahí, entonces no solo está Dalila, están otros, pero este es uno de los más fuertes, Sí. que está ahí, porque él quiere no solo comerse el bombón, sino destruirlo. Total, Así es. total. Así es, y yo creo que, bueno, hablo por todos cuando digo que todo lo que se ha dicho aquí ha sido súper clave, ha quedado más que claro, y les damos muchas gracias a ustedes por su compañía en este capítulo de podcast. Ha sido todo un completo honor, un Por abriendo las placer. puertas. Sí. Claro, sí, sí. También por abrir las ¿Cómo puertas. el podcast cómo se llama? Tráelo al podcast. podcast. Pero Bueno. aquí será diferente porque no lo hemos llevado. Ustedes se han venido. Llevando el podcast. Llevando el podcast. Llevando el podcast. Delivery Podcast. Bueno, para mí, para mi esposa, definitivamente ver que los jóvenes están haciendo esto, a mí me gusta hablar por ti, amor. Siempre lo digo, ver que ustedes están haciendo esto nos llena de gozo y alegría porque vemos que nada ha sido en vano, y ustedes son los primeros que tienen la capacidad, porque a uno lo ven ya mayor y creen que es idea de uno, ¿sí me entiendes? Uno quiere darle la lata a la juventud, pero jóvenes entendidos en esto son los que tienen la fuerza en el espíritu para poder compartir esto con los demás jóvenes. Así que yo los felicito, le doy las gracias a Dios por sus vidas, y bueno, y que no sean ni el último ni el primero, Claro, sí. que podamos compartir con ustedes. Así es. Bendecimos esta idea que Dios ha puesto en vuestros corazones, y creo que están empezando con las uñas, van a ir creciendo de tal manera que van a tener invitados que no van a ser simplemente porque ustedes quieran, sino porque Dios los va a traer. Aleluya. Van a ser convocados a este podcast. Así que bueno, los animamos a que continúen, a que sigan en esta unidad, en Así esta es. hermandad, que nos encanta cómo entre todos se ayudaron, y sobre todo a vivir, o sea, a caminar en el propósito bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y decirle a los jóvenes, disfruta tu soltería para que puedas fortalecerte en tu amistad y para que puedas ser fiel a Dios en el noviazgo y puedas vivir un matrimonio lleno de bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, chicos. Con esto concluimos este capítulo del día de hoy. Ya saben, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, porque te tienes que suscribir, Spotify. obviamente, y darle like. Y Spotify, Apple Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas. Toda la vaina, hasta en la Biblia, salimos hasta en la Biblia. Seguirlo promocionando. Que Dios te bendiga. Que Señor los Chao. bendiga. Adiós. Súper. Ay, pastores, muchísimas gracias. Se paró antes, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición Se detuvo antes, compartir sí. con ustedes. No, porque se apagó el flash. Solo el flash. Ah, ok. Individual. Yo pensé- No, y si se hubiera parado me hubieras dicho, ¿no?
no me dijiste. Porque ya era casi acabando. ¿Cómo ibas a saber que se estaba apagando? No, porque yo pensé que era que estaba el flash. Yo me entendí O sea, la que era luz, el flash. Sí, la sí. luz.